Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. Espero que se encuentren muy bien. Y pues permítame desearles, antes de que iniciemos con el tema, con el doctor Ángel Arana, ¿cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Permítame pues brindarles felicitaciones, que se las pasen en una bonita Navidad, un feliz año nuevo. Ya estamos por concluir este 2022 y pues bueno, que el siguiente año iniciemos con toda la fuerza del mundo y pues de aquí para adelante. Y pues ahorita es época de disfrutar y de estar en familia, y pues nosotros seguimos colaborando con este tipo de cápsulas para hacerles llegar más bien la información de manera concreta de la mano de los expertos como el doctor Ángel Aranda. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, ya listos para pasar Navidad. Que pues sí, ya casi Ya todos. estamos a un día. Ya huele a pavo, ya huele a carne asada, ya huele a puré de no sé, postre de manzana, ¿cómo se le llama? Sí, el postre de manzana que viene así con nuececita Sí, y ya cremín. va a tener cena. Usted, sí, Sí. familiar y todo. Sí, cena familiar, digo. Pues también hay que festejar. Hay Claro. que estar Hay que darse el tiempo, sobre todo. Hay que darse el tiempo para estar con la familia. Y sobre todo, pues también a dar felicidad, Sí. agradecer por todo este año, y pues para empezar el otro año así. Y creo que ahorita son fechas, por ejemplo, que no sé si en el medio, pero que se ha visto muy tranquilo en cuanto al medio hospitalario, o a lo mejor estoy equivocado. ¿Cómo le ha ido a usted con eso? Pues digo, la verdad es que pareciera que pues es que el cáncer no es como que Sí, claro, que tenga no es como que un día de tenga descanso, un ¿no? día de Como descanso. todo. Pero digo, sinceramente creo que estas cápsulas y creo que estos medios, sobre todo los digitales, ya Sí. sea Instagram, Facebook, YouTube, en realidad nos ha ayudado a que la gente empiece a tener un poquito de conciencia. Y eso nos ayuda a que llegan más pacientes cada vez por atención, sobre todo en etapas más tempranas Claro. o cuando tienen algún síntoma y muchas de las veces, digo, estamos en época de Navidad y todos tenemos que tener buenas noticias, ¿no? Y Sí, al sí. final de cuentas el hecho de que se hagan estas cápsulas es quitar un poquito ese tabú, ese miedo al decir, híjole, Yo es creo que que... ¿cómo se llama? A la noticia, ¿no? A recibir no sé, un diagnóstico como de si tengo cáncer, no tengo, o sea, como que la intriga es mucho para uno, ¿no? Y más en esas fechas. Sí, la verdad es que es mucha intriga y digo, no es nada cómodo de repente estar en casa y de Sí. repente decir, híjole, no sé si tenga algo bueno o algo malo. Ujú. Creo que para mí, en lo personal, soy como muy acelerado, un poquito Ok. desesperado en el aspecto de que, digo, si de repente yo siento que algo está mal, yo lo que Es que, quiero saber es como le estaba diciendo ahorita, justamente previo antes de entrar, le estaba yo comentando al doctor que de tantas cápsulas que está bien, porque obviamente tanto los usuarios aprenden como yo, como igual ahorita que le estoy apoyando en este tipo de cápsulas, pues yo también aprendo, ¿no? De ese tipo de temas de cáncer, de todos los temas que hemos tocado. Pero le comentaba al doctor que ya de tanto que escucho, digo, no, yo creo que si tengo algo, me empiezo a sentir mal y todo. Y es la misma sugestión que uno se hace incluso, ¿no? Pero yo siento que por un lado está bien porque a veces, pues ya es como que la señal de alerta y uno tiene que ir a checarse, ¿no? Sí, exacto, te digo, la verdad es que lo más importante es el que tengas el conocimiento y el que sepas que existen Así ciertas es. enfermedades hace que tengas un poquito más de agudeza o que tengas un poquito más de cuidado de decir, híjole, y no seré yo esa persona de la que Sí, están hablando en este momento. Y creo que está bien, o sea, creo que algo de lo que ha funcionado dentro de las cápsulas es que la gente entienda que actualmente el cáncer, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cáncer es la enfermedad de hoy en día. efectivamente. Pues, creo que antes, no sé, un aspecto fundamental de estas cápsulas es que entendamos que hay tratamientos, Así que hay es. un diagnóstico. No, digo, a ninguno de nosotros nos gusta estar enfermo, llegar a un hospital o tener cualquier diagnóstico, ya sea de cáncer o cualquier enfermedad. Al final de cuentas, una infección respiratoria tampoco es nada cómodo, ¿no? Claro. Pero así como vemos que lo ves como
de forma habitual de, ¿sabes qué? Fíjate que hoy no voy a salir porque traigo un resfriado, pero nos vemos la próxima semana. Creo que así debemos de ver un poquito el aspecto del cáncer. Sí, y específicamente pues en estos canales de Oncopal principalmente nos enfocamos o tratamos de darle mucho énfasis al tema del cáncer y esta consulta no va a ser la excepción porque justamente, Doc, como lo veníamos planeando, vamos a platicar sobre el tema del cáncer estomacal. Es un tipo diferente de cáncer, ya hemos hablado del cáncer de mama, el cáncer rectal también, ya hemos hablado de diferentes tipos, pero pues ahorita creo que ya vamos trabajando todo el cuerpo en general. Ya prácticamente creo que ya nada más nos quedarán uno o dos tipos de cáncer para... Pero de todo hay que hablar, exactamente. Pues justamente vamos a hablar del cáncer estomacal, doctor. Okay. ¿Qué es el cáncer estomacal? Mira, normalmente juntamos o se juntó estos temas, sobre todo cáncer de estómago y cáncer de esófago, porque vienen como muy conectados, relacionados. Muy relacionados, y más que nada en cuanto a los síntomas, el diagnóstico es prácticamente muy parecidos. Okay. El tratamiento, obviamente, cada uno tiene sus peculiaridades y tiene sus formas de tratarse, pero más que nada el cáncer de estómago y cáncer de esófago, sus síntomas principales es, primero, vamos a ver que normalmente se relaciona con hombres. O sea, los hombres son los que suelen tener una incidencia un poquito más elevada en cuanto al cáncer gástrico y de esófago. Pero eso no exenta a las mujeres. Pero no exenta a las mujeres. Y eso ha estado relacionado porque anteriormente el hombre, pues era el que tomaba y el que fumaba. Y como todo en esta vida que hemos estado hablando, sí, ya obviamente... El cigarro para mí ya me quedó claro que... Sí. Yo creo que nos quedó claro a todos de que el cigarro es malo. 100%. Sí, exacto. O sea, de repente llegan pacientes a la consulta y haces la historia clínica y digo, uno entre forma de chascarrillo se los dice, ¿no? Que de repente le preguntas, ¿fuma? Sí, ocasional. ¿Fumas? No, pues que sí. Pues ¿Qué tan ocasional? No, digo, yo casi siempre les digo, cuando te contestan de ¿fumas? Sí. Ya nada más te digo, una forma de uno como médico de darles a entender que ya, o sea, que el cigarro, por eso le digo, fumabas. A partir de porque ahorita ya. O sea, fumabas porque ya no lo vas a volver a hacer. Sí, y más que lo hemos visto, ¿no? O sea, ya tú mismo me dices, oye, ¿sabes qué? Y eso es lo más interesante de que estamos viendo que estas cápsulas funcionan. Sí. De que ya tú mismo me estás diciendo, oye, ya el cigarro ya. No, ya. es que sí, porque incluso... ahora sí que no es el tema como tal que estamos tratando, pero incluso en las mismas cajas te dicen, o sea, ahorita ya te dicen la publicidad de lo que puede provocar. Sí. Y ahorita que más lo estamos platicando y que ya hemos tocado diversos tipos de cáncer y que en también influye y que influye en todos los demás, o sea, es una señal de alerta que nosotros lo tenemos que dejar, que es un mal hábito literalmente. Sí. Entonces esa es la intención, la intención es de que vayamos identificando, a esto se les llama factores de riesgo. Okay. Todo lo que hagas que te aumente la posibilidad de desarrollar un cáncer, le llamamos factores de riesgo. Y obviamente esto es como, yo digo, es como las maquinitas, ¿no? Y es como cuando tú te pones a jugar videojuegos, ¿no? Pues obviamente tú estás jugando para ganarte un cáncer y entre más le metas numeritos, es decir, deja fumo, deja tomo, deja consumo alimentos que tengan muchos conservadores, deja consumo alimentos que tengan mucha exposición a las sales, porque eso también influye en el cáncer estomacal. Normalmente el cáncer de esófago y el cáncer estomacal están relacionados principalmente con alimentos ahumados, okay. Alimentos que han sido cocinados sobre todo al carbón, okay. O ahumados sobre todo, con mucha concentración de sal, okay. Tabaquismo, y o sea, la asociación de tabaco y alcohol es una combinación así que me desencadena el cáncer. Y otro de los aspectos importantes en cuanto al cáncer gástrico es la infección por el Helicobacter pylori, que es una infección que se caracteriza y que está muy relacionada con el tipo de alimentación, okay. Que tenemos nosotros más que nada en México, ¿no? Todos podemos infectarnos por Helicobacter pylori, pero se ha visto que la población mexicana tiene cierta afinidad para que esta bacteria
se mantenga ahí en el estómago. Es decir, que no la podamos combatir de una forma normal. Okay. Todos nosotros, como cuando tú tienes una infección, tienes la infección, te esperas de 3 a 5 días y tú solito la combates. Uh-huh. Aquí el problema del Helicobacter pylori es que la población mexicana no tiene ciertas características de que no puede eliminar esta bacteria de forma normal. Entonces tiene que aplicarse un tratamiento. Entonces obviamente hay que tratarse un tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos llegar a tener? Sobre todo hablando de ya sea la infección de Helicobacter pylori o el cáncer gástrico, porque están muy relacionados. Okay. El Helicobacter pylori es una inflamación crónica, es decir, ya tienes la infección por el Helicobacter y hace que tu estómago sea un poquito más ácido, es decir, esté expuesto a que tenga más síntomas por acidez estomacal. ¿Cómo podrías, o más bien, cuáles serían unos ¿Cuáles son los síntomas que vas a sentir? Vas a tener mucho reflujo, es decir, después de tener los alimentos, vas a comer y vas a empezar a tener como esa sensación de ardor. Así, no, como cuando exacto, sí. como que empiezas a eruptar, empiezas a sentir esa sensación de ardor acá detrás del pecho, como los abuelos o como los padres que te dicen, oye, es que fíjate que en cuanto me acuesto de repente siento que se me regresa la comida. Ajá, exactamente. Esos son de los síntomas más frecuentes que está relacionado con algo que se llama enfermedad por reflujo. Y eso tiene mucho que ver, sobre todo, con el tabaquismo, porque hace que este alimento o este jugo gástrico que está a nivel del estómago suba o que pueda permitir nuevamente que suba hacia el esófago y causa esta quemadura o esta inflamación. ¿Sí? Entonces tenemos cierto epitelio, es decir, el esófago nada más la función de él es que el alimento pase de la boca hacia el estómago y ya. No pero no está acostumbrado a que tenga esa acidez que tiene el estómago. Entonces, cuando regresa este jugo gástrico hacia el esófago, causa una inflamación y causa cierta lesión. Okay. Entonces, ante esto, condiciona que el esófago empiece a cambiar y si la célula, como ya habíamos mencionado, la célula está encapsulada, así está en su mundo completamente protegida y le empiezas a dar ciertos factores como es este reflujo más el tabaquismo que va quitando estas capas de cebolla de la célula, pues permite que esta célula mute, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes van a empezar a tener reflujo o sensación de acidez estomacal cuando antes no la tenían. Es decir, tú ahorita puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo comer, no tengo ninguna molestia, pero el siguiente mes dices, híjole, es que cada vez que como, aunque sea algo que no tenga tanto picante, tanto condimento, me empieza a tener esa sensación de reflujo, ardor estomacal, o que en cuanto comas poquito alimento, te sientes lleno. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿existe algún tipo de inflamación con respecto a eso, doctor? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en el estómago, pues el estómago es como la licuadora de nuestro organismo, literal. Haz de cuenta que tú comes y el estómago lo que va a hacer es ese alimento que uno va a utilizar para nutriente, pues lo va a licuar, literal lo va a hacer lo va a hacer líquido, okay, de tal forma que nosotros lo podamos absorber y podamos aprovechar todos esos nutrientes, ¿no?, de los alimentos. Entonces literal el estómago es una licuadora. Entonces lo que hace es que mezcla el alimento, empieza a deshacer el alimento de tal forma de que nosotros lo podamos aprovechar. ¿Qué pasa? Si esa licuadora de repente tienes una lesión o un sitio donde ha tenido mucha inflamación, en algún punto va a cambiar, ¿sí? Okay. Es decir, en algún punto por ahí van a hacer el cáncer. ¿Y cuáles son los puntos importantes? Pues que seas fumador, que tengas obesidad, que tengas un alto consumo de alimentos ahumados con alto contenido de sales, o que tengas una la infección por Helicobacter pylori. Y si a todas esas las juntas, pues prácticamente tienes un riesgo muy elevado, sí, de presentar cáncer gástrico. Y prácticamente todos nosotros, y sobre todo aquí en el área de Monterrey, pues aquí alimentos ahumados siempre va a haber.
carne asada los fines de semana, Así normalmente tenemos un consumo alto de alimentos grasosos, Y con alto nivel de sodio alto también. nivel de sodio, y pues ya en la carnita asada pues nos ponemos a tomar y a fumar. Ujú. Y agrégale que somos mexicanos y que tenemos esta susceptibilidad para infección de Helicobacter pylori, entonces prácticamente en el en el hombre o en la población mexicana promedio ya tenemos 4 o 5 factores de riesgo De para riesgo para cáncer cáncer gástrico. estomacal. Entonces, si tú me preguntas quiénes están en riesgo, pues prácticamente Pues todos. todos en general. Sí, porque ya esos hábitos ya incluso, o sea, no simplemente los hombres, sino ya lo hacemos la población en general, Sí. desde chicos hasta grandes. Y entonces imagínate, si tú tienes esta exposición nada más una vez a la semana, pues digo, no pasa nada, pero si los has tenido desde los 15 años Pero hasta si cada los... fin de semana. Ajá, entonces Sí, ya claro. tienes, cada vez estás jugando A la ruleta. a la ruleta para ver cuándo te vas a detectar cáncer gástrico. Y no es malo, al final de cuentas no es malo porque la intención de tener esta vida, pues es de que podamos disfrutar de todas y cada una, Pues de sus aspectos, de los ¿no? aspectos, digo, si no, pues, no nos quedaríamos encerrados en la casa Sí, de tal una forma, burbuja, pero hay que hacerlo con este tipo de precauciones con y medidas, digo, prevenciones, claro. la idea es, por ejemplo, si fumas y tomas, pues ya prácticamente puedes tener tomar alcohol de forma ocasional, eliminar el tabaquismo. Los alimentos ahumados tampoco hay que decir que no, ya nunca más los vamos a probar, pero hay que disminuir la cantidad, ¿no? Si estamos con un poquito de sobrepeso, pues hay que empezar a hacer ejercicio y Exactamente. todo. Entonces ya con eso vas combatiendo todos estos factores de riesgo y por consiguiente disminuyes todos tus síntomas, ¿no? Ujú. Pero igual, tenemos un paciente que, digo, 50 años de edad, hombre, obesidad, consume carne asada todos los fines de semana, fuma y toma, Sí, y es de que repente es como ir a la iglesia los domingos, es literal. O sea, ya es un hábito que se hizo, que se hace más que nada aquí. sí, digo, y aquí lo interesante es, yo cumplo con todos esos requisitos y de repente empiezo a tener síntomas de reflujo, es decir, sensación de acidez en el estómago, ahora cada vez que como luego me siento como que lleno, me duele aquí en la boca del estómago, Sí. siento esta sensación de ardor detrás del pecho cada vez que me acuesto o cada vez que tengo un alimento, o en algunas ocasiones que de repente tengas algún vómito con sangre o que tus evacuaciones empiecen a cambiar de coloración. Sí. Digo, estos son los síntomas de alarma en los cuales hay que acudir con un médico. Doctor, perdón que le interrumpa. Y por ejemplo, me entró esta duda de que existen enfermedades gastrointestinales, que puede ser algún tipo de gastritis, algún tipo de incluso úlceras, ¿no? Este, ¿Tienen algún tipo, o sea, algún tipo de relación directamente con el cáncer estomacal? ¿O estas derivan o detonan el cáncer estomacal? ¿O son algún síntoma? En realidad lo que te está hablando de enfermedades casi siempre empiezan con enfermedades benignas, es decir, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. Okay. Lo único que te está hablando es que ha tenido el estómago y el duodeno Un daño, ¿no? un daño. Y ante un daño crónico, en algún punto la célula trata de protegerse y es decir, empieza como a decir, oye, pues es que hay mucha acidez, hay mucha inflamación, trata de cambiar y trata de adaptarse para que no haya esta lesión. El problema de esta adaptación que tienen estas células es que de repente su gen muta y no sabemos en qué punto va a cambiar algún tipo de cáncer. Ah, ok, ¿Sí? ok. Puedes tener una úlcera gástrica por mucho tiempo y en ningún punto de desarrollar cáncer gástrico, pero si es como un cierto factor de riesgo porque sabes que en algún punto puede llegar a mutar esa célula. Digamos que una cosa no tiene relación con la otra indirectamente. Indirectamente, pero te habla que es un riesgo que hay que eliminar. Okay. Es decir, tú tienes infección por Helicobacter pylori y el Helicobacter pylori hace que el estómago sea más ácido, por consiguiente te forma úlceras gástricas y estas úlceras gástricas van a generar más molestia, más dolor, más sangrado, porque al final de cuentas la mucosa gástrica se erosiona y empieza a tener sangrado. Okay. Y
en algún punto esta inflamación crónica va a desarrollar un cáncer gástrico. Okay. ¿Sí? Y como ya te había mencionado, ¿cuál es el factor importante? Pues la infección por Helicobacter pylori. Se trata la infección por Helicobacter pylori, se elimina la úlcera gástrica, por consiguiente se elimina todo este ciclo vicioso donde hay infección, inflamación y cambio de la célula. O sea, se puede tratar antes de que mute ya directamente. Pues la intención es quitar todos estos factores de riesgo. Okay. Es como, por ejemplo, aquel paciente que es fumador por 20 años. Tú eres fumador por 20 años y a mí me da cáncer de pulmón y a ti no te da cáncer de pulmón. Y la primera pregunta es... Sí, ¿por qué a ti no y por qué a mí sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor posiblemente yo estuve expuesto a la cocina con leña durante mi infancia y aunque haya sido una exposición pequeña, fue lo suficientemente grande como para que mi célula cambiara y se cambiara a un tipo de cáncer. En tu caso, pues tuviste la suerte de que no hubiera ese cambio, ¿no? O ese giro de esa célula. Pero si tú sigues fumando, pues prácticamente como tú lo mencionaste, todos los días te estás jugando la ruleta rusa y casi es así de, ahora quiero que me dé cáncer, ahora quiero... ¿Sí? Sí, o sea, se escuchará o a lo mejor será de broma, pero es la realidad. Entonces es la realidad, digo, sí. En ningún punto, ¿cómo decirte? Tienes que tener, es como cuando tocas la flauta, o sea, necesitas tener ciertas notas en específico para llegar, que hagas, ¿no?, una buena melodía. Es igual en esto, a lo mejor necesitas 2 o 3 veces haber fumado un cigarrillo para que yo pueda desarrollar un cáncer. A lo mejor tú necesitas 50 y a lo mejor el día de hoy vas en el número 48. Me faltan todavía dos. Todavía te faltan dos, ¿no? Okay. Pero no sabemos, en ningún aspecto, ninguno de los dos sabemos cuándo va a ser el punto en el que va a cambiar. Pero si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Si dejas de fumar, pues vas a disminuir drásticamente tu posibilidad de desarrollar cáncer. Pues digo, yo lo dejo, ¿no? Sí, claro. Doctor, y por ejemplo, ya directamente en el cáncer estomacal, ¿cómo yo me puedo detectar a tiempo, antes de presentar algún tipo de síntomas, que lo estoy desarrollando o que incluso ya lo tengo? ¿Existe algún tipo de medio? Sí, ¿cuáles son una medida? Es, sobre todo, te digo, normalmente lo más frecuente es hacer una endoscopía. Okay. Ante cualquier síntoma que de repente digas, híjole, yo antes podía comer todos estos alimentos y no me pasaba nada. Actualmente, después de una semana, tomo tal alimento y empiezo a tener estos síntomas. Lo ideal es hacer una endoscopía porque algo cambió, que antes no tenías ninguna molestia y ahora sí tienes esta molestia. Okay. Entonces hay que ver y hay que descartar cualquier cosa que esté pasando dentro del estómago que me esté condicionando estos nuevos síntomas, okay, porque es ante la aparición de nuevos síntomas. Es decir, si yo, para diagnosticarte una enfermedad por reflujo y decirte que todo es normal, pues mínimo tuve que haberte hecho una endoscopía y decir, tu esófago y tu estómago están sin lesiones, tienes, no sé, una hernia hiatal que hace que tengas este reflujo, los síntomas son por reflujo porque tienes un problema de hernia hiatal y okay, por eso los síntomas que tú tienes. Pero, pues ya te hice un estudio que es una endoscopía donde se mete una camarita por dentro del esófago y del estómago. Sí. Exploramos toda la cámara gástrica. Se puede visualizar algún tipo de daño, ¿no? O algún tipo de y ahí la intención es que se mete la camarita por la boca, va entrando la cámara y vamos viendo. Vamos viendo primero la porción del esófago, después la porción del estómago. Y si hay un sitio que se ve sospechoso, pues de ese sitio se toma biopsia. Okay. Si no hay ningún sitio sospechoso, digo, pues al final de cuentas siempre hay una causa. Puede ser que el hiato tengas una hernia hiatal y esa sea una de las causas de los síntomas que estás teniendo. Pero ante cualquier síntoma de nueva aparición de estas características, que es dolor retroesternal, una sensación de acidez en el estómago,
o que cada vez que comas ya sientas como esa sensación de plenitud, es decir, que comas y digas, ay, ya me llené. Y comí poco. Y comiste muy poco, digo, lo ideal es hacerte una endoscopía. Y en la endoscopía con eso vemos si hay alguna lesión, ya sea en el esófago o ya sea en el estómago. Posterior a que se identifica una lesión, doctor, ¿cómo es que se trata este tipo de cáncer? ¿Se va directamente a cirugía? ¿Ya inician con tratamiento, quimio, radioterapia? Normalmente, en cuanto al cáncer gástrico, hay que ver la localización. Okay. La localización del tumor. Uh-huh. Si está en la parte superior, en algunas ocasiones se les da primero quimioterapia. Okay. Si está muy inferior, es decir, en la parte más distal del estómago, Uh-huh. puede tratarse de cirugía de inicio. Lo ideal es, como te digo, encontrándolos en etapas tempranas o tumores pequeños, el tratamiento siempre suele ser un poquito más enfocado a la cirugía, Okay. sobre todo en el estómago. Y más que nada, si tú encuentras una lesión, a veces que son una lesión pequeña, que no está tan profunda, que no se mete tanto a todas las capas del estómago, puede tratarse hasta por endoscopía. Okay. Es decir, la resección puede ser realizada por endoscopía y con eso tenemos el tratamiento. Y ahora sí que lo maneja por endoscopía, me surge esta duda. ¿Cómo es que se realiza ese procedimiento endoscópico? Endoscópicamente es algo que te digo, y los que más experiencia tienen, fíjate que son los japoneses, porque ellos, su tasa de incidencia, su tasa de su población que desarrolla cáncer de gástrico es muy alta. Okay. Entonces ellos prácticamente ante cualquier síntoma, uno como aquí en la población mexicana normalmente tienen síntomas por reflujo y lo primero que te dicen tus familiares, tu vecino, tu amigo y todo, tómate un omeprazol y con eso se te quita, Sí, ¿no? ya. Digo, está bien, creo que está bien un tratamiento sintomático en un inicio, pero lo que te debe de levantar una alerta es decir, oye, pero es que antes yo no necesitaba tomar este medicamento, ¿por qué ahora lo tengo que estar tomando? ¿Sí? Uh-huh. Ante eso, te digo, los japoneses ante cualquier síntoma de reflujo, dolor gastroesternal y todo, les hacen endoscopía. Y se hace la endoscopía, se visualiza el estómago y si el estómago hay una lesión sospechosa, se toma biopsia. Okay. Y si sale algún tipo de cáncer, se hacen otros estudios para ver que ese tumorcito nada más esté localizado en el estómago. Tomografía, resonancia y ultrasonido endoscópico. Si la lesión es superficial y pequeña, lo que se realiza normalmente es que se mete la camarita, se infiltra, es decir, si la lesión está aquí abajo, se infiltra, Uh-huh. se hace como una infiltración de solución Okay. para levantar la lesión y ahora sí, con la misma camarita se hace la resección completa de la lesión y se extrae. Okay. O sea, ahí mismo se hace la misma cirugía. Ahí mismo se hace la cirugía. Vaya, qué procedimiento tan interesante. O sea, la verdad es que te digo, son los nuevos Sí, procedimientos, sí, claro. los nuevos tratamientos. Digo, esto ante etapas muy tempranas y ante cualquier síntoma. Es decir, tuve síntoma por reflujo, me hice la endoscopía, vieron una lesión pequeñita y salió un cáncer temprano. Bueno, se hace la tomografía, Uh-huh. ultrasonido endoscópico, se ve que nada más la enfermedad está localizada ahí y se hace el tratamiento. Okay. Supongamos que ese no es el caso, que el caso es que ya sea una lesión un poquito más grande, que no seas candidato a hacer la cirugía por vía endoscópica, Uh-huh. se puede hacer ya una cirugía en la cual normalmente el estándar de oro o lo ideal actualmente pues es hacer la cirugía por laparoscopía, ¿no? Uh-huh. Actualmente ya las cirugías donde se abría completamente al paciente sí se realizan, sobre todo cuando el nivel de cirugía lo exige, en el aspecto de que si te fijas el estómago está muy relacionado con estructuras. Es decir, tenemos el estómago y arriba del estómago tenemos el hígado, detrás del estómago tenemos el páncreas y enfrente del estómago tenemos el colon. Okay. Entonces, si tú tienes un tumor y lo dejas crecer, pues prácticamente se puede ir a alguno de esos se órganos, puede ir ¿no? a esos órganos, tanto hígado, tanto colon, tanto páncreas.
Entonces ahí ya, pues ya no nada más es quitar la porción del estómago, sino también Sí, hacer... no, sino que ya afecta a otro tipo de órganos. Y digo, ya eso ya, el nivel de cirugía... Digamos que sería lo más grave que pudiese pasar si no se trata a tiempo, Sí, doctor. sí, porque empieza a invadir otras estructuras. Ay, Lo ideal es que lo encontremos en una etapa en la que pueda realizarse y te digo, lo más frecuente es que se pueda realizar por laparoscopía. Entramos, metemos una camarita al abdomen y por esa camarita se ponen unos puertos pequeños, es decir, son como son como unas pinzas delgaditas, miden como 5 milímetros cada una y por ahí nosotros trabajamos. okay. Es decir, literal jugamos videojuego, ¿no? O sea, es como ir guiando, ¿no? Literal, metes una cámara dentro del abdomen y estás viendo qué está pasando adentro. Okay. Una vez que ves qué está pasando adentro, metes las pinzas y en la cámara estás trabajando, ¿no? Entonces agarras el estómago, empiezas a cortar, lo puedes mover, puedes meter la grapadora y haces la resección por endoscopía y es decir, hiciste 2 orificios pequeños, ¿no? A la hora de hacer la resección o sacar la pieza, pues se saca por ese mismo sitio, ¿no? Entonces, obviamente la recuperación de los pacientes es mucho más rápida porque no son heridas tan grandes. Normalmente la recuperación, el dolor, las molestias en general suelen ser mucho más rápidas que la cirugía convencional. Sí, porque digamos que es una cirugía... Es una cirugía mínimamente invasiva. Okay. Que es actualmente con menos riesgo, obviamente. Los riesgos están más relacionados con la patología del paciente. Es decir, la edad no es una condición para no operarte. Pero un factor sí, ¿no? Más bien nosotros valoramos mucho el estado funcional. Es decir, tú puedes ser un paciente joven y sí, la gran mayoría de los pacientes jóvenes, pues su riesgo a la hora de cirugía es menor porque es un paciente joven, sano, sin ninguna comorbilidad y sin ningún problema. Pero pues puede ser un paciente joven, diabético, hipertenso, con mal control metabólico y puedo tener un señor de 60, 70 años de edad que hace ejercicio todos los días, que no es diabético, que no es hipertenso y que está sano y que su función cardiovascular es óptima, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto al riesgo, pues creo que el que más riesgo tiene de cirugía es el paciente con mal control. O sea, digamos que aquí influye la salud de cada persona, ¿no? Por exacto. Sí, te digo, y más que nada, mucha gente dice, es que yo ya soy grande. Digo, pues, la edad no es una contraindicación para la cirugía. Lo que sí puede ser una contraindicación es que no estés bien controlado de tus otras enfermedades. Te digo, y inicialmente, como hablábamos dentro de la mama, toda la evolución de la cirugía ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Antes, por ejemplo, como decíamos, en la mama llegaban y te hacían la cirugía radical y te hacían la mastectomía y te quitaban todo el pecho y ya. Actualmente, ahorita también en cuanto a cirugía de abdomen, cirugía de tórax y cirugía de colon y recto, también ha evolucionado. Antes, sí, porque ya entran nuevas tecnologías, me imagino, ¿no? Quizá los nuevos métodos. Ya los nuevos métodos es lo mínimamente invasivo. ¿Y qué es lo mínimamente invasivo? La laparoscopía. La laparoscopía nos ha permitido evaluar muy rápido al paciente, hacer cirugías grandes sin tanta agresión, sobre todo a nivel del abdomen, y que la recuperación y los resultados oncológicos sean equiparables o sean iguales a la cirugía convencional. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Digo, metes una cámara por el abdomen, trabajas con 2 incisiones pequeñas y eso hace que las heridas sean más pequeñas, la recuperación del paciente sea más rápido. Y más que nada sea una recuperación interna, ¿no? Sí, más rápido. Digo, entre más te agreda, es decir, entre más se hace el mismo tipo de cirugía que la cirugía convencional, pero obviamente cambia el abordaje. En vez de entrar y abrir el abdomen directamente y trabajar completamente, ya pues ahora simplemente digamos que es más práctico, ¿no, doctor? Sí, es más práctico y es más, digo, lo que uno busca es que les vaya mucho mejor al paciente, claro, ¿no? Pero entonces, ese factor. Doctor,
Antes de que finalicemos esta consulta, a mí me gustaría que nos pudiera brindar, pues como siempre, ¿no? Yo creo que en cada cápsula que hemos tenido, siempre nos ha dado esta oportunidad de brindarnos cuáles serían las cosas que podemos prevenir nosotros como personas o como pacientes, cuáles son los factores de riesgo que podemos hacer o qué hábitos nos recomiendas pues llevar de ahora en adelante, sí, claro. Sí, digo, estrictamente para el cáncer de esófago y cáncer gástrico, los factores de riesgo, es decir, que debemos de tener en mente es la asociación de tabaco y alcohol, Okay. alimentos ahumados, es decir, ya sea ahumados, cocinados con mucha sal, la obesidad es otro factor de riesgo y sobre todo, te digo, en algunas ocasiones la infección por Helicobacter pylori. Entonces son esos 4 factores importantes que hay que erradicar completamente. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Entonces ya tengo todas las cosas que no debo de hacer. ¿Cuáles son los síntomas que me importan a mí para acudir a una atención? Los síntomas es que tengas, primero que sean síntomas de nueva aparición. Okay. Es decir, que antes no los tenías, que sea reflujo, que sea dolor en la boca del estómago, okay. Que tengas esa sensación de dolor retroesternal, es decir, de ardor detrás del pecho, y sensación de plenitud, es decir, que cuando comas, luego tengas esa sensación de que ya te llenaste, ¿no? Entonces, ante estos síntomas hay que buscar ayuda. ¿Y cuál es la siguiente ayuda? Realizar una endoscopía. ¿Para qué? Para ver que si cumplo con estos factores de riesgo junto con estos nuevos síntomas, inmediatamente hacerte una endoscopía. Okay. Para ver que en realidad tu estómago pasando, ¿no? Y qué es lo que está pasando en esta parte. Perfecto, doctor. Como siempre, yo le agradezco mucho que nos esté dando esta pequeña información. Bueno, no pequeña, esta información que nos ha dado siempre ha sido muy concisa y muy directa. Y sobre todo siempre sabe cómo darle el clavo porque es una información que, como le digo, ¿no? Que deja la duda y sobre todo nos hace este tipo de introspección a uno mismo para poder, pues, incluso asistir al médico, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, doctor, le agradezco mucho que nos esté dando esta oportunidad nuevamente. Espero tenerlo en una próxima cápsula aquí desde las redes de Oncopal. Si tienen alguna duda, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Yo los invito a que compartan esta información, le dejen su me gusta a la página y se suscriban. Cada vez estamos trabajando más en meter nuevos temas en colaboración con el doctor Ángel. Y pues aquí al fin y al cabo la intención de esto es hacerles llegar esta información. Y gracias por apoyar este proyecto. Muchas gracias, doctor, también por su aportación, que es muy valiosa y muy grande. Y pues bueno, no sé si quiere decir algo antes de que demos finalizado este live, doctor. No, pues nada, te digo, la verdad es que a ustedes también gracias, sobre todo por la oportunidad de estar viniendo. Y más que nada, lo importante son ellos, ¿no? O sea, lo importante es lo que nos están viendo, que no tengan miedo, que al final de cuentas esto es parte de la vida y siempre hay un tratamiento. Y actualmente el diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte, simplemente es algo que te está diciendo tu organismo que no va bien y que hay que buscar atención y ayuda. Y ante esto, ante cualquier síntoma, de todos los síntomas que hemos estado hablando, hay que acudir a atención. Así es. ¿Por qué? Porque ante un diagnóstico temprano, es decir, cuando tú vienes conmigo ante un síntoma que acaba de aparecer, pues lo más probable es que encuentre una enfermedad muy temprana o que encuentre un tumorcito muy pequeño y obviamente las opciones son más, ¿no? Sí, son más amplias y el pronóstico y resultados son espectaculares, ¿no? Entonces lo importante es que no tengan miedo, que hay que acudir con tu médico o con cualquiera de nosotros para atención de cualquiera de todos los síntomas que hemos hablado de cada una de las partes del cuerpo, saber que existe y cuáles son los factores de riesgo que vamos a disminuir. ¿Sí? Es decir, cuáles son los hábitos que debemos de quitar. Hay otros hábitos que no podemos quitar, en algunas ocasiones pues dices, el ser mujer, por ejemplo, para desarrollar cáncer de mama, pues ese aspecto no lo puedes no lo puedes cambiar. Digamos. Pero tienes una medida, ¿no? Y tienes una medida que a la edad de que cumples 40 años hay que empezar con el tamizaje. Igual nosotros como hombres, ¿no? O sea, el que tú vayas a desarrollar cáncer de próstata,
por ser hombre pues, no lo vas a cambiar. Pero el hecho de empezarte a hacer tus revisiones a partir de los 40 años de edad con tu antígeno prostático, con tu revisión clínica, van a tener impacto sobre todo a la hora de detectar el cáncer y a la hora de dar un tratamiento. Entonces, creo que son las cosas con las que nos debemos de quedar, no tener miedo, acudir ante nuevo síntoma con nosotros y al final de cuentas nosotros hacemos los estudios pertinentes, lo que se vaya requiriendo hasta llegar a un diagnóstico. Así es. Y llegando a ese diagnóstico se le da tratamiento, ya sea de forma, primero quimioterapia, luego cirugía, o cirugía, luego quimioterapia. Al final de cuentas siempre el objetivo es algo que se llama curación. Y eso es lo más importante de nosotros, ¿no? O sea, si tengo el diagnóstico de cáncer, pero sabes que no es una sentencia de muerte, que al final de cuentas o al final del camino vas a llegar a algo que se llama curación y que es lo que todos nosotros buscamos como médicos. Así es. Lo llegan a tener la gran mayoría de los pacientes. Y es lo que ustedes como médicos, espero que es lo que siempre estén buscando, dar el mejor tratamiento posible, ¿no? La calidad de vida principalmente. Siempre es buscar el mejor tratamiento, la calidad de vida y sobre todo se dan buenas noticias. O sea, a la hora de y te lo digo yo sinceramente, Sí. Cuando no estaba tan aventurado en esto que se llama cáncer y todo, de repente dices, híjole, o sea, cáncer, digo, hasta yo mismo decía, ay, es que está medio feo, es que como que no, no, son puras malas noticias y todo. Pero después empiezas a tener más contacto, te empiezas a empapar un poquito más de esto que se llama cáncer en todos sus aspectos y te das cuenta que en realidad nada más es como otra enfermedad en la cual podemos tratar. Okay. Y te digo que hay otra enfermedad que podemos tratar y que podemos dar buenas noticias, que no nada más es la mala noticia de, tienes cáncer, que vas a escuchar a tu familia, a tus amigos, al vecino, que van a decir que les fue muy mal, pero en realidad eso pues ya quedó atrás. Sí. Digo, ha avanzado mucho la tecnología en cuanto a tratamiento de cáncer en todos los tipos, desde cáncer de estómago, esófago, colon, recto, mama, todos, y actualmente los tratamientos son curativos. Sí, ahora te puedo decir que la gran mayoría de los pacientes, sus tratamientos son curativos y tú puedes ver a muchos pacientes que han tenido cáncer, que han sido tratados de cáncer y los ves en la calle como si nada. Como si no nada hubiera pasado, ¿no? Sí, entonces... Pues justamente es lo que se busca, doctor. Yo creo que no lo pudo haber resumido de la mejor manera y sobre todo lo escuchan desde la voz de un profesional. Y pues yo nuevamente los invito a que pues esta información lo compartan, ¿no? Que se haga, no sé si se puede llegar a ser viral, que esa es la intención y que se llegue a más gente y pues yo creo que a partir de nosotros es dar este tipo de esfuerzo, este tipo de información y vamos a continuar haciéndolo porque esta es una iniciativa que nosotros estamos pues intentando hacer y pues doctor, ¿dónde lo podemos estar encontrando para cualquier persona que se quiera estar consultando? Bueno, con nosotros nos puedes encontrar en Oncopal. Así es. Y también me pueden buscar en las redes como Ángel Arana. Y ya también... De hecho van a estar apareciendo aquí, me parece, las direcciones de Oncopal, también donde podemos consultar directamente en Oncopal. Y pues no se olviden de seguirnos, porque toda la semana vamos a tener una cápsula nueva, acompañados ya sea del doctor Ángel o de todos los especialistas que comparten este proyecto de Oncopal, porque es un equipo multidisciplinario que siempre está a la orden y pues busca su finalidad principal es apoyar y brindar la información y sobre todo de manera pues efectiva a todos los pacientes y a todas las personas que tengan algún tipo de cáncer principalmente. Le agradezco mucho, doctor, su tiempo y pues yo les deseo una feliz Navidad nuevamente, doctor. Igualmente, muchas felicidades y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.